Reporte de la práctica 1. Muestreo de sólidos. Equipo Héroes. Integrantes del equipo: Gómez Elizalde Lucero, Martínez Márquez Itzel Anaí, Mejía Méndez Laura Itzel, Ocampo Álvarez Ingrid Michel, Olea Barca Román, Sánchez Medina Karime Yanis. Cuernavaca, Morelos, a 24 de octubre del 2020. Propósito de la práctica: identificar los diferentes tipos de muestreo para la obtención de una muestra de alimento fresco o producto procesado en estado sólido. Realizar la técnica de muestreo de tal forma que se garantice la representatividad de la muestra. Aprender el correcto procedimiento para el muestreo de cuarteo. Introducción. El muestreo es un proceso que se encuentra dentro de varias etapas en la logística y análisis de un producto. Antes de realizar cualquier análisis, se debe considerar que para que los resultados obtenidos sean confiables, dichas pruebas deberán realizarse en muestras homogéneas y representativas del lote. Uno de los errores más grandes y que se cometen con mayor frecuencia es enviar al laboratorio muestras que no se representan al lote del que fueron extraídas y esperar que el análisis de ella indique la composición del lote completo. Dependiendo del tipo de materia o alimento que se quiera analizar, será la técnica requerida para un muestreo adecuado, ya que existen diferentes formas de muestreo y estas se encuentran una función en el tipo muestral, cantidad y contenedor en el que se encuentre. La muestra debe ser lo más aleatoria y representativa posible. En el muestreo de sólidos, la cantidad de unidades de muestreo depende del tamaño de la partícula, la composición del material y de la población del producto. Incluso haciendo un muestreo se deberá obtener mucha cantidad de producto, que ocasionaría una pérdida de ganancias o de producto, y que, además, sería costoso y tardado de analizar. Por lo tanto, hay varias técnicas de reducción de muestras. La técnica utilizada en este caso fue el método de cuarteo. El método de cuarteo consiste en colocar homogéneamente la muestra dentro de un círculo previamente dividido en cuatro cuartos. Posteriormente eliminar dos cuadrantes y disminuir la masa restante entre dos cuadrantes. Volver a descartar dos cuadrantes y así sucesivamente hasta obtener un tamaño de muestra con el que sea factible trabajar. Mediante la revisión de normas y la investigación de otros materiales, se pudieron adquirir conocimientos necesarios para la realización de esta práctica. Por ejemplo, conocer lo que es un muestreo, cómo debe ser esa muestra y algunos de los tipos de muestreo para muestras sólidas. Materiales, equipos y reactivos. En materiales tenemos una cuchara de plástico, un recipiente de plástico o topper de 1000 mililitros, una cartulina, un plumón negro, una regla graduada de 30 centímetros, un kilo de arroz. Reactivos, no hay. Equipos, una balanza de capacidad de 1000 gramos. Procedimiento. Punto 1. Método de cuarteo no estadístico. 1.1. Se pesan 800 gramos de muestra en granos, que sería la muestra bruta. 1.2. Se toma una cartulina y se marca con un plumón una división en cuatro partes iguales, lo que son los cuadrantes, con 20 centímetros de radio. 1.3. Colocar la muestra homogéneamente en los cuatro cuadrantes de manera circular. 1.4. Se junta el cuadrante A con el D y se descarta el C y el B. 1.5. Se distribuye de manera homogénea, se junta el cuadrante F y G y se descarta el E y el H. 1.6. Se distribuye de manera homogénea los cuadrantes, se junta I y L y se descarta J y K. Por inspección, revisar si se encuentran partículas de materia extraña y contabilizar la cantidad de partículas si las hubiera. 1.7. Se pesa lo que resultó del material fraccionado. El primer paso es realizar
el círculo con las medidas que se piden. Posteriormente se tiene que dividir en 4 partes iguales. En la imagen se puede observar cómo quedó ya el círculo dividido y con las letras de cada uno de los cuadrantes. Ahora vamos a pesar los 800 gramos de arroz que nos solicita la práctica. Listo, ahí están los 800 gramos. El siguiente paso es colocar los 800 gramos del arroz pesado previamente en la cartulina. Después se esparcirá en toda la cartulina procurando no salirse del círculo. Además, se debe procurar que sea una capa homogénea en todas partes. En la imagen se puede observar cómo queda esparcido el arroz en toda la cartulina. Posteriormente, se debe realizar con una regla una división señalando los 4 cuadrantes. Una vez marcados los 4 cuadrantes, debes descartar B y C. Para esto, deberás ayudarte de una cuchara. También se puede observar cómo únicamente quedan A y D. Este será el arroz utilizado para los siguientes pasos. Después debes realizar el mismo procedimiento, pero ahora los cuadrantes que debes conservar van a ser F y G. Después aquellos que serán utilizados será I y L. Ahora vamos a pesar el arroz que resultó después del método de cuarteo. En la imagen se puede observar cómo se pesaron los 800 gramos de arroz, así como el arroz resultante después de aplicar el método de cuarteo, el cual dio un resultado de 110 gramos. El resultado que se obtuvo después del método de cuarteo fueron 110 gramos. Lo que se tenía que obtener basado en la teoría era 1/8 de la muestra inicial, es decir, 100 gramos. Las observaciones. El resultado del procedimiento se encuentra muy cerca del valor marcado en la teoría. Discusión. El procedimiento empleado para realizar el método de cuarteo carece de error aparente, ya que se realizó cuidadosamente y siguiendo lo establecido por las normas consultadas. Al final del procedimiento, lo que se esperaba obtener teóricamente era 1/8 de la muestra inicial, es decir, 100 gramos, y lo obtenido una vez al realizar este procedimiento fueron 110 gramos, una cantidad muy cercana a lo que se menciona, demostrando que se realizó de manera adecuada y según la teoría consultada. Conclusión. El método de cuarteo permite fraccionar y reducir aún más la muestra a estudiar, sin que ésta pierda homogeneidad ni representatividad, además de que continúa siendo totalmente aleatoria. La diferencia entre la muestra contractual y la muestra bruta es que la muestra bruta es un conjunto de muestras tomadas de varios lotes, y la contractual es lo mismo, pero esta ya fue reducida mediante el método de cuarteo. ¿Por qué se efectúa el método de cuarteo? Se hace para disminuir la cantidad de muestra que se tiene, permitiendo que sea más fácil de analizar, pero sin que ésta deje de ser aleatoria y homogénea. ¿Qué se considera un material extraño? Es todo aquello que no pertenece a la muestra. Integrantes del equipo y su participación en esta actividad. Fuentes consultadas. Ahora vamos a pesar los 800 gramos de arroz que nos solicita la práctica. ¡Qué bonitas risitas! Estoy escuchando.
vamos a pesar los 800 gramos de arroz que nos pide la práctica. Creo que no nos va a alcanzar. Ahora vamos a pesar... ¡Cállate!